grandes rasgos. El andromedálico va a tener crecimiento Ancho, ¿verdad? Pero el lentismo es un método largo y va a ser educado en el alto. Hacia arriba, digamos, ¿no? Sacajitas de una vez. Sí, eso, ¿no? Ese es el tratamiento. Depende porque los casos usualmente son tumores. Y es por tratamiento quirúrgico a través del. Gracias, pero ahí está. Ese es. No, ese no va a decir que el tratamiento de los adenomas en endocrinología es hiperfuncional, todos son quirúrgicos. Depende un poco también de la etapa, si está ya con mucha complicación, todo el tratamiento va a ser más conservador. Realmente el primer tratamiento de elección es el quirúrgico, puede haber radioterapia y el otro tratamiento farmacológico con que se realiza. Bromocriptina, pero que hemos dicho que está fuera de cabergolida, que es también, y otro pero exclusivo para el osteótrido, ¿no? Análogo de la somatostatina. La somatostatina sería, pero realmente no se consigue. Es que ha leído un poquito de lo que eso ha atendido en clase. Ese. Por eso digo, asistir a clase es importante porque las preguntas son más o menos de ese estilo, ¿no? ¿Ya? Bueno, creo que ya estamos en hora, ya hemos hecho un pequeño recuerdo de lo que eran, ¿no? Las dos enfermedades. En el caso de la adenohipopsis, hemos dicho, vamos a llevar las otras hiperfunciones, ¿no? Hiperfunción del activo estimulante, por ejemplo, vamos a llevar ya en enfermedades tiroideas, ¿no? Vamos a ver primaria, secundaria hipopsis, terciaria hipotálamo, etcétera, con sus características. Solo hemos llevado, digamos, en extenso lo que significaba la hiperfunción adenohipofisiaria en relación a lo que significaba la hormona del crecimiento, la GH. Ahora vamos a llevar los por hipofunción adenohipofisiaria, los llamados hipopituitarismos o panhipopituitarismo. O sea, de acuerdo al concepto, ¿no? Vamos a ver etiologías diversas, la causa o lo que van a ocasionar es la pérdida total o parcial, fase de la función adenohipofisiaria. O sea, va a haber una disminución o ausencia en la producción de hormonas adenohipofisiarias, ¿no? Y vamos a ver que aquí la característica clínica va a depender, ¿no?, de la extensión del DES, o sea, si es daño parcial, daño total, fase, ¿no? El tipo de hormona o hormonas afectadas, a veces un par, dos hormonas, tres hormonas o la totalidad de edad del paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente que requiere, digamos, hormonas del crecimiento que una persona que hemos dicho ya en la edad adulta. La hormona del crecimiento interviene en ciertos factores que habíamos indicado, ¿no? El bienestar del paciente, el envejecimiento prematuro, la parte inmune, la parte gonadal, etc., ¿no? Y el niño, pues, la persona joven requiere hormona del crecimiento para concluir su crecimiento. Y la velocidad de instauración, si es agudo, si es crónico. Generalmente 75% de la glándula vamos a tener ya manifestación. 95% pues total, déficit hipofisiario total. Cuando son uno, dos o algunas hormonas, hipopituitarismo. Cuando está comprometido todo, llamamos panhipopituitarismo. No se han sacado los barbijos, ¿no? Creo que voy a poner también. ¿No ven? No. Vamos a ver ahora los hipopituitarismos, los vamos a clasificar en primarios y los vamos a clasificar en secundarios, ¿no? Primarios
dependiente de la hipófisis, ¿no? Y secundarios, alteraciones a nivel del tallo hipofisiario o a nivel del hipotálamo. Entonces hablamos de secundarios. Los primarios, pues, se dice que es la primera causa de los hipopituitarismos, ¿no? La causa más frecuente, ya sea crecimiento de un tumor hipofisiario o extra hipofisiario, destrucción de la glándula o anulación del tejido hipofisiario normal, ¿no? Al hablar de hormona del crecimiento, hemos visto del adenoma productor, hiperproductor, ¿no? Y a veces crece y comprime, ¿no? Las otras estructuras, los otros grupos celulares, etc. Y se va a producir una hiperproducción de GH y, sin embargo, por compresión, una hipoproducción de la TSH, la CTH, etc., con las consecuencias de un aumento del crecimiento y una disminución de la hormona del crecimiento y una disminución de las tirotropas, de la tirotropa, etc., ¿no? Aquí hay una enfermedad que ya no es frecuente, yo creo que tal vez un poquito más de historia, no sé si han visto en ginecología, ¿no? Es la llamada la caquexia de Simmons, o también se decía la enfermedad de Sheehan o el síndrome de Sheehan, ¿no? Que era una necrosis química de la hipófisis asociada a periodo puerperal, ¿no? O sea, era una necrosis de la glándula hipofisiaria después de un parto complicado, con mucha hemorragia, hipotensión arterial. Ustedes saben que cuando hay una hemorragia, por ejemplo, en cualquier nivel, una hipotensión severa, se produce vasoconstricción, ¿no? Dejando órganos nobles como riñón, cerebro, etc. Pero, sin embargo, en otros lados existe la disminución y puede haber una necrosis isquémica. Eso es la llamada síndrome de Sheehan, que sería uno de los cuadros más explicativos, digamos, en relación a lo que significan los panhipopituitarismos, ¿no? Si se acuerdan, hemos dicho que la glándula hipofisiaria es mayor en la mujer, está más vascularizada. Durante el embarazo aumenta más de tamaño, va a haber hiperplasia, hipertrofia, etc. de las células productoras de la lactotropa, mayor vascularización, entonces mayor riesgo, ¿no? Si hay una falta de sangre, o sea, por una hemorragia, etc., va a haber, ¿no? Una falta de irrigación. Y de ahí viene la necrosis isquémica. Otros cuadros también medio raros, la arteritis temporal, las vasculitis. Vamos a ver que puede haber otros tipos de necrosis isquémica, procesos infecciosos, granulomatosos. Vamos a ver la hipófisis linfocitaria como cuadro, biología, la hemocromatosis, ¿no? En este caso son cuadros raros. Diré cuántos años de médico tengo que nunca he visto una hemocromatosis, por ejemplo. ¿Cuántos días? 2 días o 3 días atrás eran, ¿no? El día de las enfermedades raras, decía, ahora hay día de todo, día de la silla de ruedas, día de la enfermedad, día de todo, ¿no? Y ahí se acaba, ¿no? La amiloidosis, por ejemplo, la amiloidosis renal, etc. Son enfermedades raras, igual que la hemocromatosis, etc. Pero hay que mencionarlas porque figuran en literatura. Y hay otros hipopituitarismos, decimos, relativos a algunas otras enfermedades de tipo general, ¿no? Vamos a ver en este caso, por ejemplo, la gonadotrofina, la TSH y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal crónica, a veces sin diálisis y todo, realmente tienen una pubertad atrasada, tienen un hipotiroidismo, etcétera, que hay que compensarlos. Entonces también, pero como causa de algunas otras patologías a nivel general. Las iatrogas, ¿no? O sea, cualquier radiación a nivel de la cabeza, a nivel del cuello, ¿no? La glándula hipofisiaria es muy sensible a las radiaciones, ¿no? Entonces
puede haber no necesariamente que sea un tumor hipofisiario, sino un linfoma, algún tumor cerebral, etc. Entonces va a haber irradiación en el cerebro y puede haber ya daño a nivel de la glándula hipofisiaria. Igual en las cirugías, hemos dicho, ¿no? Las exeres del hipófisis, ¿no? Hemos visto que es una zona difícil de acceso, pese a los últimos adelantos, etcétera, pero siempre, ¿no? Se puede dañar parte de la glándula también, ¿no? No solamente el adenoma, sino se puede dañar el resto de la glándula, ¿no? O sea, la exeres del hipófisis, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Las secundarias, ¿no? O sea, hemos dicho hipotálamo, hipófisis primaria, hipotálamo y el tallo puede ser secundario. En este caso, lesiones del sistema nervioso central a nivel del hipotálamo, ¿no? Si hay una lesión del hipotálamo, llámese traumas, TECs, tumores, infecciones, etc., van a producir alteración a nivel del hipotálamo, se va a producir una disminución o ausencia, ¿no? De las liberadoras hipotalámicas, liberadora gonadotropa, liberadora de la tirotropa, etc. Entonces no va a haber ese estímulo para la producción de sus estimulantes, tiroestimulante, ACTH. Entonces va a haber, ¿no? O sea, una respuesta no clara, o sea, no normal de lo que va a significar la producción de las estimulantes a nivel de las glándulas, y que se han visto realmente estos hipotiroidismos secundarios, ¿no? La administración de estos estimulantes, ¿no? Los releasing hormones hipotalámicos, va a producir una respuesta normal a nivel hipofisiario. Entonces decimos el daño no es hipofisiario, sino es hipotalámico, ¿no? Como decimos, ¿no? Secciones traumáticas, infecciones, todo lo que va a afectar la parte del hipotálamo. Primario, los tumores hipofisiarios, síndrome de Shinner, apoplejía, infecciones autoinmunes, iatrógenas e idiopáticas. Realmente el término de idiopática ya va desapareciendo en la medicina, ¿no? Siempre hay que buscarle una causa. Igual secundarias, ¿no? La presencia de tumores a nivel hipotálamo hipofisiario, los traumas, TECs, afecciones, infecciones, tumores, granulomas, las nutricionales o psíquicas, es que hay que tener un poquito porque algunas patologías o algunas causas de obesidad, algunas las psíquicas como la anorexia nerviosa también producen ciertos grados de hipopituitarismo. Iatógenas e idiopáticas, ¿no? Entre las causas tal vez un poquito frecuentes de lo que va a significar los hipopituitarismos hipotalámicos van a estar la presencia de algunos tumores, ¿no? Los pinealomas, ¿no? Asociados a pubertad precoz, povoladismo, etc. Y el cráneo faringioma, ¿no? Que es una enfermedad relativamente frecuente, ¿no? Sobre todo en niños, y a veces se prolonga hasta la edad adulta, etc. Aquí vemos, ¿no? Las no asociadas a problemas endocrinos mismo, podemos decir, ¿no? De glándula, la obesidad, ¿no? Alteraciones de secreción de gonadotropas y del crecimiento. La nutricionales, ¿no? La obesidad, sobrenutrición o la malnutrición también, ¿no? Aquí se incluye la anorexia nerviosa. Y generalmente se corrigen todos los trastornos, ¿no? La anorexia nerviosa es baja de peso, hay amenorrea, exhibe caída de vello axilar, vello púbico, etc. ¿No? Conocen algunos tratamientos, ¿no? O sea, a veces se da corticoides, ¿no? O sea, para cualquier enfermedad. Ahí vamos a ver lo que dice el Cushing exógeno, ¿no? Damos cantidades de ACTH, o sea, hormona tiroide, la prednisona para el tratamiento. Entonces vamos a producir un freno a nivel hipofisiario del ACTH y puede haber
producirse después cierto grado de hipopituitarismo, sobre todo de las ETAs, ¿no? Tratamiento con glucocorticoides. Antes se utilizaban, ¿no?, los anticonceptivos, ¿no? Se producía un freno de las gonadotrofinas por el uso de anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos venían en dosis altas, ¿no? Estrógenos, estradiol, estradiol, estrógeno. Ahora pues vienen con cantidades bien exactas, para decir, no hay mucha acción secundaria, ¿no?, con la administración de esto. Inclusive la planificación familiar en base a los implantes, por ejemplo, liberan hormonas pues en cantidades mínimas, no antes que se daban los anticonceptivos a dosis altas, ¿no? El uso de citostáticos, la irradiación, ¿no? Aquí hay el síndrome de Callo, que vamos a hablar un poco en endocrinología gonadal, hipogonadismo con anosmia y hipogonadismo hipogonadotrópico. Los DEP secretores de GH generalmente son con alteración del crecimiento y de etiología hipotalámica. Vamos a ver que el enanismo, por ejemplo, es de causa hipotalámica. Y decir, si hemos visto el cuadro clínico, extensión de la lesión, hormonas implicadas, edad y rapidez. Generalmente en los niños, alteración del crecimiento y desarrollo puberal, y en los adultos, un hipogonadismo. Niños, crecimiento y puberal, o sea, ausencia desde pubertad, y en los adultos, grados de hipogonadismo. La diabetes insípida, que es bastante frecuente, ¿no? Y la insuficiencia renal también se va a presentar ya a los pocos días. Realmente a veces estos cuadros son crónicos y se van a presentar en forma, pasan inadvertidos durante mucho tiempo, y que después ya vamos a ver las consecuencias de la falta de el síndrome de Sheehan. Es un cuadro agudo, como hemos dicho, necrosis de la hipófisis por isquemia, hemorragia isquémica, ¿no? Y realmente ahora es difícil, digamos, existen centros, existen todo, se atiende el parto generalmente es gratuito, ¿no? Pues casi todos ya van antes por los costos, etcétera, pues significaba un ingreso a hospital y a los internos y los que hacíamos el año de provincia, ¿no? Como era el año de provincia, ahora antes se hacía un año, ¿no? Y la obligación era 6 horas del médico de provincia. En las 6 horas, si se producía un parto de esa hora, pues pasaba al hospital. Si se producía después de las 6 horas, era para el médico, ¿no? Así que teníamos que hacer durar nuestros partos después de las 6 horas que nos correspondían a nuestra obligación hospitalaria. Como decía, pues era un ingresito extra, ¿no? Ahora, todos los partos son gratuitos, en cualquier lado no hay problema, excepto en las clínicas privadas. Hay como. Entonces es raro ahora que se produzca pues, una hemorragia severa, ¿no? Hay tanta medicación, hay tantas cosas que es rarísimo es ahora el síndrome de Sheehan. Antes debió haber en gineco, ¿no? Tal vez como cuadro más, así como pasadito. Entonces, después del parto, la hemorragia, el shock, etcétera, se le pone sus líquidos, etcétera, ¿no? Realmente a veces terminan hasta en histerectomías, es una placenta acreta, íngrata, qué sé yo, ¿no? O se utiliza oxitóxicos, líquidos, etcétera. Entonces, después de eso se compensa a la paciente y va a haber ausencia de lactación, ¿no? Por del secretor de la prolactina, ¿no? Realmente ya no aparece la regla, van a empezar a involucionar, digamos, los caracteres sexuales ya atrofia mamaria, ausencia de disminución, ausencia de vello axilar, vello púbico, etc., ¿no? Por ausencia o déficit de DH y la
TSH, ¿no? Déficit de la CTH, va a haber una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Aquí está involución mamaria, pérdida de vello axilares juliano, etc. ¿no? Puede haber un hipotiroidismo por déficit de TSH, ¿no? Con la característica del hipotiroidismo, ¿no? Gordita, intolerancia al frío, etc. ¿no? Va a haber también la característica, ¿no? Cuando hay la presencia de embarazo y una hiperpigmentación de aureola mamaria, entonces va a empezar a despigmentarse la aureola mamaria, puede haber una diabetes insípida, que ya hay compromiso hipotalámico, ¿no? Y no hay nada, digamos, en relación a la presencia de la GH, ¿no? Hemos dicho que en el adulto no tiene gran influencia o importancia. Ahora el diagnóstico de estos panhipopituitarismos, ¿no? Vamos a ver si es déficit de hormona aislada, si es compromiso 2 o 3 hormonas o compromiso de todas las hormonas, ¿no? Tenemos que ver si este fallo es fallo hormonal primario de las glándulas diana, se trata de una hipofunción hipoxiaria primaria o secundaria, hipotalámica, y si es o no un trastorno no endógeno, ¿no? Como hemos dicho, anorexia, obesidad, desnutrición, problema de otro, ¿no? Insuficiencia renal, hepática, etc. Entonces, vamos a ver acá que las características de un fallo primario de las glándulas reguladas por lipólisis, ¿no? Tiroides, gónada suprarrenal, es un poquito difícil de distinguir, ¿no? Si es primario o es secundario. Algunas características, si es de origen autoinmune, los cuadros autoinmunes se van a acompañar de diabetes, se van a acompañar de vitiligo. Algunas causas no endócrinas, ¿no? O sea, desnutrición, obesidad, psíquicas o psiquiátricas, la anorexia nerviosa, ¿no? que va a dar un cuadro similar. Y el tratamiento, pues si falta la hormona, hay que dar tratamiento sustitutivo, ¿no? Generalmente se empieza con corticoides, se va después a reemplazar la hormona tiroidea, que va a haber, si hablamos de panhipopituitarismo, decimos gonadotropa, tirotropa, suprarrenales, bueno, crecimiento que no pasa mucha cosa, prolactina, etc. Entonces vamos a ver, de acuerdo también a la etapa, edad, etc., ¿no? Si está en etapa, si es un Sheehan, por ejemplo, ¿no? Hablemos de etapa fértil, entre los 30 años más o menos, ¿no? Entonces todavía es una paciente que va a requerir, digamos, tratamiento sustitutivo hormonal. Entonces, el tratamiento con esteroides sexuales debe adecuarse a las necesidades del paciente, en varón, en mujer, ¿no? Tiroides suprarrenales, para el déficit de GH, o sea, hormona del crecimiento, generalmente no se utiliza nada, porque son personas mayores, decimos, y los de P-delta, ¿no? La prolactina. Entonces, no se establece sustitución para los test de GH en edad adulta y nunca para los de prolactina. Es la cachexia de Simmons que llamaba, a ver en algunos libros todavía. Entonces, es una baja de peso, involución mamaria, disminución de vello púbico, el maxilar no se nota, etc. Y hay enflaquecimiento, parece una anorexia nerviosa, pero es una caquexia de Simmons. Y tal, de acuerdo a la literatura, es un síndrome de Sheehan, ¿no? Un post-síndrome de Sheehan, ¿no? Aquí muestran así porque no hay vello axilar. Entonces, con esos conceptos generales vamos a entrar directamente a lo que significa también déficit de la hormona del crecimiento, ¿no? Porque los otros déficits también vamos a ver, como les digo, si es de tiroides, vamos a ver
en hipotiroidismo secundario, terciario, etc., ¿no? Entonces los déficits de hormona del crecimiento puede ser aislado o puede ser ya formando parte de un panhipopituitarismo, o sea, como un déficit ya hipofisiario total. Congénito o adquirido. En la edad adulta la GH no tiene mucha relevancia, ¿no? Excepto en algún caso se habla de lo que significa, ¿no? Reparación, cicatrización de heridas, fracturas, el bienestar corporal general, el envejecimiento prematuro, que hemos dicho, porque estaría involucrada la hormona del crecimiento. En los niños, retraso en el crecimiento. Entonces, la importancia de este déficit de la hormona del crecimiento, sobre todo, es durante la infancia, ¿no? Las manifestaciones clínicas, el déficit congénito, decimos, de hormona de crecimiento, realmente al nacer presentan hipoglucemia. Los niños van a presentar hipoglucemia, descartando la parte tiroidea, etcétera, la parte de diabetes en la madre, etcétera. Entonces vamos a ver que puede existir una hipoglicemia en el recién nacido, como un antecedente, ¿no? Y la presentación habitual, o sea, lo que vamos a ver más o menos va a ser ya entre los 4 a los 10 años. Ahí, no sé si todavía, bueno, en algunos centros todavía se hace control niño sano, o sea, niño enfermo, digamos, y niño sano, ¿no? En el control niño sano va el niño, pues, ¿qué hace el médico, el pediatra, qué sé yo? Talla, peso, vacunas, etc. Si hay alguna otra patología, ve, ¿no? Vitaminas, etcétera, el niño tiene su certificado, su file, ¿qué se llama? De vacunas, les da un cuadernillo, ¿vale? Entonces ese cuadernillo, ahí está figurando qué vacunas recibe o ha recibido, su carnet de vacuna, en el mismo tríptico, etcétera, tienen, lo veo, unas casillas donde van introduciendo sus datos del niño, cuánto de peso, cuánto de talla, y lo marcan en normal, sobrepeso y bajo peso. Entonces ya el pediatra o el médico general, etcétera, ya se va dando cuenta. Si no hay un crecimiento adecuado de acuerdo a la edad, etcétera, la talla, peso, etcétera, entonces estamos hablando de un déficit de crecimiento y vamos a sospechar en alguna patología. Vamos a ver sus características físicas, ¿no? Es decir, nacido ya va madurando, digamos, y a la par va también cambiando su característica de la faz y la cara, ya está semejándose más, digamos, a un niño, ¿no? Porque un recién nacido, una carita de bebé, etc., ¿no? Va a haber un retraso tanto en la edad de la talla como en la edad ósea, ¿no? Sin embargo, estos niños también siguen creciendo, pero a un ritmo menor, o sea, hablamos de 1 centímetro por año, chiquititos, ¿no? Y que si no se instauran las medidas de tratamiento, con seguridad se va a quedar chiquitito. Entonces, hay que hacer ya el diagnóstico, y no es muy problemático porque uno se da cuenta, ¿no? Que si no está creciendo, su carita infantil, no hay desarrollo, etc. Entonces, pensar que puede haber algún otro problema, a veces inclusive problemas de tipo afectivo, vamos a ver, por una alteración neurosecretora. Las causas, entonces, vamos a ver 3, ¿no? Entonces, el 80% más va a ser alteración a nivel del hipotálamo, ¿no? Que es la liberadora hipotalámica de la hormona del crecimiento. Alteración en el hipotálamo con hipófisis normal. Realmente esa es la ventaja, digamos, que si utilizamos, y vamos a ver que el tratamiento, utilizar la liberadora hipotalámica, pues va a producir un crecimiento normal.
Alteración de las somatotropas hipoficiales, es un poquito más complicado, ¿no? Y utilizarla, ahí vamos a tener que usar la hormona del crecimiento. Y alteración en el receptor periférico de la GH, o sea, a nivel de las células diana, condrocitos, etc., ¿no? O sea, la alteración hipotalámica, decimos la mayoría de los pacientes, más del 80%, hay una falta de respuesta secretora de la GH a los estímulos hipotalámicos y una respuesta conservada a la liberadora hipotalámica que indica que el hipo está intacto. No sé, para hacer ya el diagnóstico diferencial si es hipotálamo, si es hipoficial, ¿no? Se ha visto que en algún caso, pues sí, y seguramente han observado también ustedes, ¿no?, que se llama la disfunción neurosecretora, ¿no? Es una alteración en los mecanismos de liberación hipotalámica, ¿no? Aquí no hay daño, digamos, a nivel hipotalámico, no hay daño, digamos, a nivel hipofisiario, solo es una disfunción neurosecretora, sobre todo por problemas de tipo neurológico, derivados a la deprivación afectiva. O sea, no hay afectividad en los niños, que se ve, ¿no?, en los hogares donde hay maltrato infantil, hay problemas de tipo familiar, o en los hogares de acogida, ¿no?, los asilos, las guarderías, etcétera, donde el niño, pues, son un montón de niños que no tienen esa afectividad. Entonces, una vez que sale del medio, entonces empieza su desarrollo normal, ¿no?, cuando está en un ambiente de vivir, es característico, ¿no?, en tener, sale, ¿no? Me acuerdo, siempre sale de un negrito ahí en África, Zaire, qué sé yo, de una voluntaria que lo acoge al niño, se lo ve chiquitito, todo desnutrido, todo enfermo, que si en menos de un año ese niño ya estaba gigante, podríamos decir, ¿no?, bien, con buen crecimiento. Sale de su medio y empieza el desarrollo normal, entonces no hay lesión, por eso se llama disfunción neurosecretora, ¿no?, por retraso de crecimiento. Ahora, la alteración hipofisial es un poquito más rara, sobre todo alteraciones o mutaciones a nivel de los genes de las células somatotropas, entonces alteraciones en la formación celular. Va a haber defectos a nivel de los receptores de la GH, ¿no? O sea, que recuerdan ustedes, ¿no?, que inicialmente existe un estímulo, la liberación de la hormona del crecimiento, que va a ir hacia los tejidos, a sus órganos diana, va a estimular, ¿no?, los condrocitos, sobre todo para la formación del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces ya los dos arrancan, ¿no?, arrancan ya para producir el crecimiento normal. En este caso no hay receptores para la GH a nivel de los tejidos diana, entonces se va a producir un retraso del crecimiento. Esos son los llamados enanismos de tipo Laron. Inclusive acá la hormona del crecimiento, la GH, está aumentada y va a existir un factor de crecimiento similar a la insulina bajo, ¿no?, que ese es el denominado enanismo de tipo Laron. Esta vez son un poquito más complicados de tratar, porque si tenemos hormona del crecimiento, pues vamos a ver que el tratamiento en los enanismos de tipo hipotalámico es la hormona del crecimiento. Entonces, si damos hormona del crecimiento, si tienen exceso, tampoco va a ser efectivo. Y no hay factor de crecimiento, está en fase de experimentación. Bueno, debe ser adquirir de GH por radiación, por quimioterapia, ¿no? Se dice que las células a nivel hipotálamo, hipofisiario sobre todo, son más sensibles a la radiación. Y en cuadro clínico, en el adulto decimos no pasa nada con la ausencia de la GH, ¿no? Ya en la niñez o edad
prepuberal, ya no sea congénito, ya no sea adquirido, va a caracterizarse por una talla baja, por una talla baja, talla corporal baja, déficit de crecimiento, ¿no? Con una velocidad inferior a 4 centímetros por año y retraso en la maduración. Para estudiar estos pacientes hay que hacer controles, ¿no? Talla, peso, el percentil de crecimiento, por eso digo las tablitas que tienen en el control niño sano, y la maduración ósea. ¿Saben qué es la maduración ósea? ¿Cómo se mide o dónde se mide? A ver, ¿qué? ¿Cómo calcula, cómo dice el retraso en la maduración ósea? Estoy hablando este rato. ¿Cómo se hace? A ver. Pediatría, trauma tal vez. Radiografía, muñecas, ¿no? Se ve ahí el crecimiento, ¿ves? Así se ve la velocidad de crecimiento. Os digo la maduración ósea. Van a repasar, a ver, van a ver cómo es, ¿no? Tiene sus características, que el huesito tal, que el otro tal, etcétera, etcétera. Entonces calculan, ¿no? Vamos a ver que realmente al inicio de la pubertad, la relación entre la pubertad, edad de la pubertad del individuo, de la persona, con la talla ósea. ¿No? Vamos a ver eso para ver si existe un retraso, un aumento, etc. Aquí igual, ¿no? Entonces, velocidad de crecimiento inferior a 4 y retraso en la maduración ósea, que serían las características, ¿no? De esta enfermedad. Presencia de hipoglucemias, ¿no? El déficit congénito, ¿no? Por disminución de los depósitos hepáticos de glucógeno. Las características son fases aniñadas, ¿no? En sí se les compara con muñecas, o sea, por eso dice cara de muñeca. Piel frágil, fina, rasgos delicados, ligera obesidad y voz infantil. Un niñito cuando nace, por ejemplo, hasta su llanto es diferente, digamos, del recién nacido a que posteriormente ya, digamos, al año, a los meses, así, vaya cambiando, digamos, ¿no? Hasta su voz, su tonalidad. La característica acá es que no hay alteración en el desarrollo intelectual, ¿no? Que va a diferenciar un poco de los cretinos o del hipotiroidismo congénito. El retraso o el desarrollo intelectual es normal, se van a acordar. Entonces el diagnóstico, hemos dicho, tenemos un diagnóstico clínico, laboratorial, si es necesario, imagenológico, etc. Entonces tenemos esas características, un niño, una velocidad de crecimiento menor a 4, retraso en la ósea. Vamos a ver las pruebas bioquímicas, entonces decimos siempre ver, ¿no? La cantidad de hormona de crecimiento, o sea, en bioquímica, en laboratorio, y descartando siempre algunos problemas afectivos, algunos problemas nutricionales, ¿no? O sea, eso es importante. Si vemos que, como decíamos, un niño de un hogar maltratado, etcétera, pues el crecimiento realmente no va a ser ideal o normal. En los enanitos de tipo Laron, aumento de GH y disminución del factor de crecimiento, ¿no? Realmente poquito complicado, digamos, o difícil hacer la medición de la hormona del crecimiento. Hemos dicho son niveles bajitos. Ahora con las últimas técnicas sí es más factible, pero sin embargo a veces utilizamos las pruebas de estimulación hipotalámica, ¿no? Antes utilizaba las hipoglucemias insulínicas, ponerle insulina y ver cuánto de hormona del crecimiento producía o de respuesta, pero más producía una hipoglucemia severa que nos hacía corretear, ¿no? Entonces ya realmente ya no se está utilizando, ya no se utiliza estas hipoglucemias insulínicas para pruebas de diagnóstico de crecimiento y de alguna otra circunstancia. La diabetes también se utiliza
utilizar. Entonces, utilizamos o hacemos, digamos, el ejercicio físico. Ya estoy apuntando con enlace. Tratamiento con propanolol, que es rápida y fácil de realizar. O sea, utilizamos otros medicamentos, en este caso el propanolol, ¿no? La arginina, la clonidina. Si la secreción de hormonas del crecimiento es positiva, entonces ya no hay que ver la parte hipoficial. Decimos, la falla es hipotálamo y la hipófisis está aquí normal. Falta de respuesta a la estimulación hipotalámica, prueba de estímulo hipoficiario con GHRH, ¿no? Si hay respuesta a la GHRH, o sea, al liberador hipotalámico, entonces indicamos que sí, digamos, está el fallo en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque estamos inyectando la hormona hipotalámica. Si va a haber aumento de la hormona del crecimiento, quiere decir que la falla está en el hipotálamo y la hipófisis no pasa nada. Ahora, en el diagnóstico siempre vemos estados afectivos, como hemos dicho, los nutricionales también, otros trastornos genéticos como el síndrome de Turner, ¿no? Vamos a ver, es una alteración cromosómica, ¿no? ¿Se acuerdan? Son síndrome de Turner, cero desarrollo genital y bajitos, chiquititos. Entonces ese es el Turner, ¿no? Femenino, ¿no? Entonces ver eso, pues, algunas otras características del síndrome de Turner, etc. Para el diagnóstico diferencial. Hemos dicho enfermedades sistémicas, ¿no? Renal, hepatopatías, etcétera, es más fácil diagnosticar. Un enfermo renal se lo diagnostica fácil, ¿no? Y el hipotiroidismo infantil, que puede cruzar con déficit de GH, ¿no? Pero he dicho que una de las características tal vez es el desarrollo intelectual normal en estos enfermos o enfermos, ¿no? El tratamiento, pues sí. Si falla la hormona del crecimiento, hay que dar hormona del crecimiento, ¿no? Sobre todo, antes del cierre de los cartílagos, ¿no? No esperar, digamos, a que esté ya con cierre de cartílagos y después no sirve para nada, ¿no? El de tipo Laron más complicado porque no hay, digamos, el factor de crecimiento similar a la insulina todavía en el mercado. Entonces, si la falla es hipotalámica, habría que utilizar el liberador, o sea, la release hormone hipotalámica, ¿no? Del crecimiento, la GHRH. Pero el tratamiento generalmente se utiliza ya la hormona del crecimiento. Hay ahora en el mercado, bueno, tiene una dosis de 0,10-0,15 unidades kilo-peso día por día subcutáneo, ¿no? Hay la hormona del crecimiento en el mercado, es cara, entonces, es cara la hormona, hay que utilizar, y generalmente utilizamos cada semana, y vamos así prolongando, etcétera, pero es carísimo el tratamiento. Entonces, pero es la única opción, digamos, para el crecimiento. Igual vamos a ver que el síndrome de Turner, para producir algo de crecimiento se utiliza también la hormona, pero como digo, los resultados ahí no son tan satisfactorios como en el caso del enanismo de tipo hipotalámico. Entonces vamos a utilizar la hormona del crecimiento para el tratamiento de los pacientes, sobre todo cuando existe el déficit hipotalámico. Desarrollo infantil, sí. Dice, de acuerdo a la literatura, es un enanismo de tipo Laron, sería literatura, es casi similar al resto. Esta niña, bueno, no tan niña, o sea, aquí tenía como unos 40 años, creo que ha muerto hace de años o más atrás. Reportajes, creo, de acuerdo al tamaño, desarrollo, no sé cómo es.
la India, es un ñanito hindú. Y la comparación, ¿no? De un acromegal gigante con un enanito. Aquí, ¿no? No necesita mucha cosa. Todo del jardín infantil nomás se compra, ¿no? Silla pequeña, mesa pequeña, tal. Más o menos comparando, ¿no? El desarrollo, la adaptabilidad. O sea, ¿esto qué será? ¿No? Una anorexia nerviosa. Si llegan a enflaquecer, atrofia mamaria, qué sé yo, bueno, no se ve de ellos nada, pero una anorexia nerviosa. Bueno, estos ya son secundarios, ¿no? Los problemas aquí desnutriciones, ¿no? En África, Sahel, viaje, etc. ¿No? Aquí que hay hipogonadismos, todo, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? O sea, enfermos que están tiempo en reposo, etcétera, pues van a tener casos de cajez, etcétera. O sea, que puedan estar recibiendo todos los cuidados necesarios, pero siempre va a haber DERSI, ¿no? Disminución de vello pubiano, mamas casi no desarrolladas, etc. Entonces, eso es en relación al déficit de hormona del crecimiento. Vamos a llevar ahora los tumores hipotálamo hipoficiarios, que tal vez hubiera sido antes, después el otro, etc. Pero esto es para complementar lo que va a significar, ¿no? Todo lo que decimos de tumores del hipotálamo y tumores de la hipófisis, ¿no? O sea, tumores localizados en el área hipotálamo hipoficiaria, ¿no? Que dependiendo de las alteraciones endócrinas o neurológicas van a existir las manifestaciones específicas. Al hablar del crecimiento hemos dicho, ¿no? Que a veces empieza con un cuadro neurológico, una cefalea, y después de sí se van a ir notando los rasgos de tipo acromegal. Vamos a ver que estos tipos de tumores, ¿no? Van a tener las manifestaciones comunes o independientes de sus manifestaciones endócrinas específicas. Si es un tumor basado en el crecimiento, si es un tumor de prolactina, etc., entonces van a tener sus características. Entonces decimos, de acuerdo a sus criterios, llámese función, llámese tamaño, llámese histología, etc., van a hacer ya su clasificación: tumores mamosotropos, tumores somatotropos, etc., tumores de tiroides, de prolactina, de crecimiento, etc. Vamos a ver que diferenciamos inicialmente un tumor hipotalámico, un tumor hipoficiario, dependiendo del órgano comprometido. Entre los hipotalámicos hemos hablado del craniofaringioma. Vamos a tener, de acuerdo a su tipo histológico, geminomas, amartomas, hemangiomas, etc. Del nervio óptico, cordomas, gliomas, etc. La presencia de metástasis a nivel del hipotálamo, ¿no? La presencia de enfermedades de tipo metabólico, granulomatoso, como sarcoidosis, histocitosis, la infiltración leucémica, paciente con una leucemia que hace metástasis a nivel cerebral, ¿no? Y va a tener ya manifestaciones más de tipo endocrinológico o presencia de masa o de tumor a nivel cerebral, trastornos de tipo neurológico. Generalmente estas manifestaciones endocrinas van a ir más a lo que significa la hipofunción que la hiperfunción. O sea, hipofunción y rara vez la hiperfunción hormonal. Los tumores hipoficiarios generalmente son adenoma hiperproductor, etc. Rara vez hay un carcinoma hipoficiario, nunca he visto ni escuchado siquiera. Metástasis,
puede ser, que son excepcionales, más el hipotálamo. De acuerdo a la presencia del tumor hipofisial y su función, se los clasifica, ¿no? Funcionantes o no funcionantes. Los tumores funcionantes de acuerdo al tipo hormonal, ¿no? O sea, si es del crecimiento, pues acromegalia, gigantismo. Si es de prolactina, un prolactinoma, trastornos de tipo endocrino, gonadal, amenorreas, la lípidos, etc. Y vamos a ver. De acuerdo a su tamaño, ¿no? Aparte de la funcionalidad del tamaño, ya hemos visto algo, decir un macroadenoma, un microadenoma, ¿no? Macroadenoma más de uno y microadenoma menos de uno. Hemos dicho que los macroadenomas ya de entrada vamos a pensar en una manifestación también neurológica, aparte de la manifestación endógena, cefaleas, hemianomas, etc. Macro, micro, invasivos o no invasivos, ¿no? De acuerdo a la capacidad de perforar la pared ósea, la cicatura. Inclusive algunos de los tumores, pues hemos dicho, son más invasivos que otros, dependiendo también de del individuo, son más sensibles. Los tumores hipotálamo hipofisiales, 5 a 20% de todas las neoplasias cerebrales. Tumores cerebrales, el 20%, si quieren podemos poner, son neoplasias de tipo endocrino, ¿no? Y 90% van a ser hipofisiales, o sea, dependiente de la hipófisis. Hipotálamos, clarifaringiomas durante la infancia. Tumores generados por anomalías del desarrollo antes de los 25 años y gliomas, meningiomas después de este edad, o sea, antes de 25 años relacionados con anomalías del desarrollo. Son conceptos que nos van a servir a posterior para ver los tipos de tumores, etc. Los tumores hipofisiales, 200 por millón de habitantes, 15 pacientes nuevos por millón de habitantes y por año. Solo uno de cada 1000 tumores de hipófisis se manifiesta clínicamente. Hipofisiales, cualquier edad, frecuencia entre los 40 y 50 años. Hemos visto acromegalia, entre los 40 a 60 años. Excepto los prolactinos, o sea, los prolactinomas, ¿no? Los tumores secretores de prolactina, que son más frecuentes en edades más tempranas, hablamos de 20 a 30 años. O menos también, ¿no? Hemos visto, vemos tumores de prolactina, ya cuando empieza, digamos, su pubertad, luego la pubertad, a veces empieza ya con tumores de tipo prolactina. Ahora, los prolactinomas, decimos, lo más frecuente, 20 a 30 años, ¿no? 50% de las adenomas apofisiales son prolactinomas, ¿no? Seguidos de los secretores de GH, 25%, los no funcionantes, 20%, y secretores de SDH menos el 8%. De TSH y gonadotropinomas excepcionales. Entonces vamos a ver que los más frecuentes van a ser el tumor, o sea, prolactina y de GH, 50-25%. El resto va a ser prolactinomas más frecuentes que en la mujer que en el varón. Otros tumores, 4181 ACTH, y para otros no hay una distribución por sexo especial. Algunos derivan de alteraciones en su estructura o desarrollo, y otras no se conocen. Los craniofaringiomas, decimos, de la bolsa de Rayleigh. Los adenomas hipofisiales, emisión primaria de la hipófisis, iniciación, y luego es favorecido por el desarrollo ulterior de las hormonas hipotalámicas. Hemos dicho, empieza el adenoma productor de crecimiento,
¿no? Empieza a crecer y a su vez el hipotálamo, ¿no? Aumenta más su crecimiento por secreción de la hormona liberadora hipotalámica de crecimiento. Hemos dicho que después de un tiempo se vuelve autónomo, ¿no? Ya no interviene el hipotálamo, como que vamos a ver en varios adenomas, sobre todo adenomas hiperfuncionales. Empieza en la glándula y después ya se libera inclusive de la hiposis, digamos, un tumor, un adenoma de tipo hiperfuncionante en la tiroides. Iniciación, promoción. A las alteraciones del área, ¿no? La presencia de formaciones granulomatosas diseminadas, metástasis, tumores, etc., responde a la patología de este proceso. Claramente el proceso primario comanda más y una vez sospecha, ¿no? Hay una leucemia, por ejemplo, va a tener todas las características, todo el cuadro clínico de una leucemia, y a fases posteriores puede presentar, digamos, alteraciones a nivel de hipotálamo hipóxico por la presencia de metástasis, dolores de cabeza, cefaleas, hipertensiones endocraneanas, etc. Una silla turca vacía puede ser por herniación, ¿no? Hacia los espacios aracnoideos de la silla turca o por necrosis del tumor. Habíamos hablado de la necrosis silente, decimos, ¿no? Que alguna vez estamos haciendo estudios para un tumor, un adenoma hipoficiario, y se necrosa el tumor a la glándula, entonces desaparece, digamos, el tumor. Y la anatomía patológica dependiendo del tipo de tumor. Aquí el craniofaringioma, ¿no? Nits epiteliales anastomosados, la característica que son quísticos, ¿no? Germinomas, parecen seminomas testiculares, amartomas, etc., ¿no? De acuerdo a la característica histológica del tumor, ¿no? Glioma, amartoma, etc., ¿no? De acuerdo a las hormonas secretadas, ¿no? Sea hipofuncionantes, hiperfuncionales. Realmente, ahora con las técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Que es lo que se está haciendo, digamos, casi en todos los tumores que se operan, digamos, se hace el estudio histoquímico, ¿no? Para ver, inclusive ya pensar en tratamiento sensible a qué tipo de tratamiento o qué tipo de quimioterapia, etcétera, se va a utilizar. Ahí se determina, ¿no? Qué tipo de tumor, si somatotrombos, etcétera, ¿no? Técnicas de inmunohistoquímica. Y el cuadro clínico, ya hemos hablado, ¿no? Cualquier tipo de tumor va a producir una manifestación endocrinológica dependiendo de la secreción hormonal, ya sea o varias hormonas, y dependiendo del tamaño. Ya si hablamos de macro, ya vamos a tener alteraciones de tipo neurológico. Neurológica, masa intracraneal, cefaleas, manifestaciones oftalmológicas, sobre todo la campimetría, hemianopsis bitemporales, etc. Y alteraciones del comportamiento, generalmente de acuerdo a la proliferación o prolongación, ¿no? Si es frontal, si es temporal, si convulsiones, etc. De hiperfunción, sobre todo dependiendo de la producción hormonal, si es prolactina, los hiperprolactinemias, TH acromegalia, ACTH Cushing, SH hipertiroidismo secundario, gonadotropina, secreción inadecuada de gonadotropina, etc. Dependiendo del tipo de hormona producida por el tumor. Y de hipofunción, o sea, grados de hipopituitarismo, diabetes insípida, o combinada, ¿no? Hipereíta. Entonces, dependiendo entonces de la presencia del tumor, tenemos las manifestaciones neurológicas, que hemos citado, y las manifestaciones endocrinológicas. Si es solo un grupo hormonal, 2 o 3 grupos hormonales, pues vamos a tener sus características de cada secreción y sus efectos fisiológicos, ¿no?
Finalmente, por decir, están los macroadenomas, realmente empiezan con trastornos de tipo neurológico. Microadenomas, más signos y síntomas endógenos. Entonces, ya vamos a ver que a posterior, pues vamos a tener las dos características, ¿no? de lo que va a significar tanto neurológico como tanto la parte de neurológico. Los tumores hipotalámicos pueden a su vez causar alteraciones endócrinas e iniciar una enfermedad hipoxémica. O sea, las alteraciones, decimos, primaria en hipo, secundaria en el hipotálamo, ¿no? Ya cuando vayamos a ver, hemos visto de crecimiento, ¿no? Que puede haber síntomas neurológicos o síntomas de tipo endocrinológico, ¿no? Un poco más tarde. Neurológico, la cefalea. Cefaleas generalmente frontales y a veces temporales o retroorbitales. Entonces, siempre hay que sospechar, ¿no? Una cefalea crónica, descartamos cualquier tipo de cefaleas. Han llevado neurología ustedes, ¿no? ¿Nada? Pues saben, ¿no? ¿Cuántos tipos de cefaleas hay? O algunas cefaleas pueden citar. La cefalea tensional, ¿no? Que es más frecuente, creo, que las cefaleas orgánicas. Y las cefaleas, bueno, nos clasificamos un poquito de origen neurológico y las no neurológicas, decimos a veces, ¿no? Cefalea tensional, la cefalea por problemas ¿se llama? Sinusitis, etc., ¿no? Y las neurológicas ya por la presencia de alguna alteración a nivel del mismo cerebro o en este caso hipotálamo, etc., ¿no? Entonces, es el diagnóstico, yo diría, un poquito más difícil que nos toca en medicina, es diferenciar las cefaleas, ¿no? Realmente la mayoría son tensionales y es difícil porque decirle a la paciente cefalea es porque estás nervioso y que se lapidar, entonces hay que hacer estudios, ver, inclusive llegamos hasta tomar bien y no encontramos nada. Entonces quedamos con una cefalea tensional. Pero siempre hay que ver, ¿no? Si es una cefalea, asiste a la consulta, sospechamos de una tensional, usaremos algunos ansiolíticos, etc. Y después, si sigue la cefalea, ya pensar en algún otro cuadro un poquito más severo. Si hay alteraciones campimétricas, etc., más aún. Campos visuales, campimetría, si hay algunas alteraciones, potenciales evocados, para ver los cuadros. A veces viene como síndromes de pares craneales, ¿no? Tercer par, cuarto par, sexto par, por la vecindad, ¿no es cierto? Tercer par, sobre todo, que es el más frecuente. Entonces, palpebral, migrar, septalmoplegia, dicopías, etc. Rara vez hay una hipertensión intracraneal, ¿no? Se ve. O sea, dependiendo un poco del crecimiento del tumor, ¿no? Si va a ir a bloquear el agujero de Monro, tenemos hipertensión intracraneana, y vamos a ver si es hipotalámico, ¿no? Algunas ya alteraciones propias de lo que significa la funcionalidad hipotalámica, ¿no? El sueño, apetitos, termorregulación, manifestaciones psicóticas, alucinaciones, etc., ¿no? Cuando va hacia el lóbulo temporal, ¿no? El cuadro, no sé si en psiquiatría han visto la moria, ¿no? El enfermo es desinhibido, puede desvestirse, puede caminar pelado, que sí, ¿no? Se inhibe, digamos, la parte de personalidad y de todo, ¿no? Y ese lóbulo temporal, pues realmente característica de las convulsiones, o sea, dependiendo de la extensión, si estamos cerquita al lóbulo frontal y al lóbulo temporal, y al cerca a lo que va a significar el quiasma óptico, el nervio óptico, etc. Entonces va a ver las alteraciones presentes, ¿no? Raro que den metástasis, ¿no? Hay a veces
estos tumores se produce una necrosis isquémica o una hemorragia intratumoral aguda, ¿no? Y son cuadros pues severos, a veces mortales decimos. Entonces va a haber pérdida de visión, desorientación, hipotensión e hipertermia, inclusive desvanecimiento y coma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos cuadros, porque a veces personas jóvenes, digamos, la presencia de un tumor, alguna alteración a nivel cerebral, puede cursar en forma brusca, rápida, y posteriormente pues o quedar ciega o quedar ya con secuelas bastante severas de lo que va a significar la presencia de estos tumores. Más aún si es una, lo que decimos, una apoplejía hipoficiaria, ¿no? Pérdida de visión, etcétera, hay que operar para descomprimir todo este problema de si hay algunas hemorragias, etcétera, ¿no? Entonces es un cuadro severo. El diagnóstico hacia la parte endocrinológica y hacia la parte de neurológica. Endocrinológica depende del tipo hormonal. Vamos a tener las características. Vamos a hablar, por ejemplo, de prolactinoma, entonces las características que va a tener el prolactinoma. Y el complementar también diagnóstico con las técnicas de imagen, ¿no? Para ver localización, extensión y todo lo que sea. Hemos hablado que la mejor técnica sería la resonancia magnética, que es más específica, más característica, sobre todo la contrastada, pues nos da los microadenomas, etcétera, que a veces que en la radiografía simple ya no sabe, ni en la tomografía a veces, ¿no? La tomografía orienta, parece haber algo en la hipóxis, y la resonancia nos dice sí o no. Entonces, esa es la técnica de imagen. Hemos hablado de una radiografía de silla turca, ¿no? Hemos dado un ejemplo inclusive, ¿no? De una radiografía de silla turca donde se ve una silla turca ensanchada, aplanada por la presencia de un tumor. Pero ya son técnicas que no nos pasan un poquito a la historia, digamos, pero que sin embargo nos puede servir de ayuda alguna vez si no tenemos un tomógrafo, menos un resonador, ¿no? La tomografía para las lesiones óseas y la resonancia magnética para las masas, o sea, parte blanca. Entonces, ideal sería siempre pedir una resonancia, ¿no? Ahora también utilizamos, ¿no? Algunas técnicas, hemos dicho, ¿no? Para diagnóstico, el uso de radioisótopos, ¿no? Sustancias marcadas. En el caso de la hipotálamo hipox sería la gammagrafía con geópida o marcada por isótopos radioactivos o la somatostatina, pero más se utiliza la geópida. Entonces, inclusive, esta técnica, utilizar, digamos, estos marcadores, agarra, digamos, el tumor, ¿no? Estas sustancias marcadas, y decimos, pues, que no hay buena presencia del marcador en el tumor, entonces vamos a ver ya que el tratamiento, pues, va a ser efectivo con el uso de estos medicamentos tipo geotipo, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir también las técnicas ya más específicas del estudio con radioisótopos, ¿no? Es la potencialidad terapéutica, indicando que el tumor detectado puede responder positivamente al tratamiento con análogos de la somatostatina. Y el tratamiento, realmente, ¿no? Hemos dicho, si es un tumor, si es un adenoma o otro tipo de tumor, es quirúrgico, ¿no? La cirugía, ¿no? Eliminar la masa tumoral, preservar la visión, ¿no? Cerca a algunos órganos, eliminar la hipersecreción hormonal, si existe, corregir la posible confusión hormonal asociada, el uso de levotiroxina, de prednisona, etc. Y evitar la recurrencia del tumor, ya sea tratamiento radio, tratamiento
medicamentoso, etc., ¿no? Quimio, etc. Médica, quirúrgica y radioterapia. Médica ya hemos hablado, ¿no? La partida en el caso de crecimiento. Quirúrgico, adenoma, dos alternativas, la transcranial clásica que ya decía no se usa y la transesfenoidal que sería la ¿no? A través de la microcirugía, la presencia del microscopio electrónico, el uso de antibióticos, la sustitución hormonal con glucocorticoides, ¿no? Y la terapéutica con radioterapia. Realmente hemos dicho, a veces hacemos antes, a veces hacemos después, realmente dependiendo un poco del cirujano, dependiendo un poco del tipo de tumor y todo lo que se encuentra, en algún caso de los craniofaringiomas, por ejemplo, el tratamiento siempre es obligado, si quieren, podemos decir así, ¿no? El quirúrgico sí o sí, y el tratamiento con radioterapia, que es obligado, digamos, en el caso del craniofaringioma. Igual en otros tumores, ¿no? Hemos hablado del crecimiento, primero quirúrgico o previamente radioterapia, cirugía y post siempre radioterapia. Y después tratamiento medicamentoso, si es o farmacológico, si es necesario, ¿no? Algunos tumores, digamos, hemos hablado de que a veces se opera, se reopera, y una tercera más y es un poquito problema. Entonces, utilizar una radio, utilizar una farmacología. Entonces, además de estos trastornos inherentes al neurológico, a la presencia de los trastornos endócrinos, etc., puede haber también, ¿no? Las lesiones hipotalámicas producen problemas ya de tipo hipotalámico en relación a lo que va a significar las disfunciones autónomas, taquicardia, enrojecimiento facial, la temperatura corporal, etc., ¿no? Vamos a ver que algunas lesiones van a cursar con cambios en el peso corporal, van a causar alteraciones menstruales, ¿no? Van a haber cambios intelectuales, etc., ¿no? Si es un tumor que va hacia temporal, por ejemplo, va a presentar convulsiones, entonces hay que traer el tratamiento también con anticonvulsivos, etc., ¿no? Dependiendo de la cual. En niños, retraso corporal, ¿no? Y la manifestación clave de la alteración hipotalámica es la presencia de diabetes insípida. Al hablar de diabetes insípida vamos a ver cómo se presenta, inclusive después de una cirugía, ¿no? Una enfermedad que la vamos a ver. Los craniofaringiomas, es decir, para hablar de algún tumor a nivel hipotalámico, ¿no? Es más frecuente en la niñez, a partir de la bolsa de Rett, que generalmente son quísticos, tamaño variable, arveja o naranja. Generalmente estos tumores son de crecimiento rápido, por su crecimiento, su invasión, su extensión, si bien son benignos, se las considera potencialmente malignos, ¿no? Por su tasa de recidiva, por su metástasis, o sea, por el que se van a extender, ¿no? A los tejidos vecinos, entonces tumor de comportamiento clínico maligno. Bueno, localización supracelular, etcétera, eso ya, ¿no? Presentación durante la niñez, alteraciones neurológicas, sobre todo visual, ¿no? Y ya se ha producido la detección del crecimiento tumoral. La técnica que más se utiliza aquí sería las técnicas por imagen, ¿no? O sea, la resonancia magnética. Son tumores, se presentan ya en niños, personas jóvenes, se operan y van hasta inclusive etapas ya 20, 30 años, digamos, ¿no? Persiste el tumor, tratamientos, etcétera, y inclusive ya se va complicando, no es tener una paciente operada, reoperada, y después quedó seguida también, ¿cierto?
la presencia del tumor, seguía creciendo. O sea, el tratamiento entonces quirúrgico, ¿no? y radiación, siempre. Eso está indicado. Aquí tenemos un craniofaringioma, que es lo más grande, la presencia de un quiste, que es característico, ¿no? Tumores grandes, presencias de quistes, ¿verdad? Claro, esto ya hemos visto anteriormente. Y también hay signos de compresión a nivel de las estructuras vecinas. Aquí tenemos un craniofaringioma con un componente quístico importante, ¿no? Y el sólido se extiende hacia la silla. Entonces, todo esto es el tumor. Y también en red. O sea, cuando pedimos, digamos, una tomografía, ¿no? Nos va a dar, digamos, una imagen así, ¿no? Por las características, aquí podemos sospechar que se trata de un craniofaringioma, ¿no? Un tumor grande, la presencia de quistes, porque realmente casi todos los otros tumores son sólidos. Es craniofaringioma, tumor germinal. O sea, son, dependiendo, ¿no? Es un germinoma supracelular, digamos, ¿no? Una masa hipotálica hiperlactante, etc., ¿no? Asociado con problemas de tipo puberal en un niño de 11 años. Realmente vemos el tumor y siempre hay que ver la parte clínica por eso y las manifestaciones que va a presentar así. Entonces, ese es lo que movemos en relación a los tumores hipotálamo-hipofisiarios, ¿no? Como antecedente, digamos, de lo que va a significar todo nuestro cuadro clínico. Ya hemos hablado de los tumores hiperproductores de GH, pues tenemos problemas de tiroides, etc. Y el craniofaringioma, que no nos corresponde mucho porque es un tumor más frecuente en la niñez, pero que ya en etapas tardías de la enfermedad podemos verlo ya en la paterna. Entonces, eso. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Hasta y medias, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo pues? Mira, ¿qué vamos a hacer a partir de ahorita ya? Ya pasó el sábado, ni siquiera ir a la cancha del campo. Usted no da la cancha del campo. Quedaremos acá entonces. Con esto vamos a ver el sistema hipotálamo nervioso, sobre todo la presencia de diabetes insípida, ¿no? Vamos a ver ese cuadro. A posterior de ahí vamos a pasar a otra prolactina. Estamos en 86. Después me olvido, bueno. Son los dos grupos. Entonces, el próximo sábado 14. Sí, no lo niego. Sábado